¿quién eres? Aleluya. Verso 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente, el último versículo 23, que dice: ¿qué fue lo que dijo Juan cuando le preguntaron: ¿tú quién eres? Soy una voz que clama en el desierto: abran camino para la llegada del Señor. Aleluya. Y estaré ministrando la palabra del Señor bajo el tema: voz que clama en el desierto. Así que vamos a orar. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias por la oportunidad de poder venir a tu casa, de poder venir a reunirnos como una sola familia, Señor. Queremos, Señor, que seas tú tomando este tiempo, que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos, tomando todo el control de todas nuestras emociones, Señor, y enfocarnos en ti. Te pido, Señor, que sea yo utilizada, Padre eterno, como instrumento para glorificarte en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Iglesia, se pueden sentar. Aleluya. Juan el Bautista, un hombre de Dios que nació para anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Un hombre que nació para preparar el camino del Señor. Un hombre que no comía manjares ni bebía vino, pero era un hombre modesto, con una palabra profética en su boca y una palabra que daba cumplimiento. Él era un hombre con una voz que clamaba en el desierto, y él levantó su voz en ese desierto que mostraba la sequedad de una región, pero que también mostraba que había sequedad espiritual en su gente. Gente que estaba acostumbrada a los ritos de la época, gente acostumbrada a escuchar y practicar la ley, que conocían las palabras de los profetas de antaño, pero que sabían que vendría un Mesías que venía a salvar al mundo. Pero eran personas que en realidad estaban ciegas y sordas espiritualmente hablando. Vivían en un desierto donde no había mucha vida, con costumbres de una ley imperfecta. Y allí estaba Juan bautizando y anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Allí estaba Juan bautizando con agua a aquellos que aceptaban el mensaje para arrepentimiento. Muchos no lo entendían, muchos lo señalaban, muchos los criticaban, pero aún así él no se detenía de ser esa voz que clamaba. Él estaba anunciando a alguien que él mismo dice que él no conocía, e incluso decía que el servicio de ese que venía después de él, y que él no era digno ni siquiera de quitarle desatarle la correa de sus zapatos, mostrando humildad, mostrando una actitud de siervo, mostrando y reconociendo que la grandeza no era de él, sino que la grandeza y señorío le pertenecía al que había de venir, a Jesucristo. Juan no se atribuía nada para él, absolutamente nada. Todo lo que él hacía era anunciar la llegada del reino de los cielos en la tierra. Lo que él hacía era hacer un llamado a arrepentimiento y anunciar la llegada del Mesías. Juan lo que hacía era preparar el camino y anunciar la llegada de ese Salvador. Una voz que clamaba en el desierto: prepara el camino al Señor. Hoy en día muchos viven con sequedad, viven como si estuvieran en un desierto
donde no fluye agua de vida, donde hay lugares estériles, un lugar árido, seco y sin vida. Muchos viven sin reconocer el tiempo en que estamos viviendo. Todos tenemos a alguien. Todos tenemos a alguien que vive en su vida como si no tuviera conciencia de que la venida de Cristo es inminente. ¿Qué persona viene a tu mente? ¿Qué persona piensas que vive en un desierto sin Dios? ¿Acaso es un hijo? ¿Acaso es un esposo, una esposa, un familiar? ¿Quién viene a tu mente? ¿Un amigo, un conocido? Hay muchos allá afuera sin reconocer el tiempo, ni la época, ni el evento que está por ocurrir. Muchos incluso reconocen el tiempo y se dan cuenta de que sí, estamos cerca, pero están dormidos, sin acción, como si estuvieran paralizados. Aunque vivimos en un mundo que tiene agua alrededor, mira, Puerto Rico está lleno de ríos, lleno de lagos, tenemos por donde quiera hay un riachuelo, pero vivimos en un mundo donde muchos tienen sequedad espiritual. Hay muchos que incluso habiéndole conocido en algún momento de sus vidas, se han vuelto atrás. Hay muchos que han rechazado el evangelio y están envueltos en sus costumbres y en sus malos hábitos. Vivimos en un mundo donde muchos duermen y donde se encuentran en una situación de una condición de sequedad espiritual, de esterilidad espiritual. Pero Juan, en medio de aquel desierto, levantó una voz para anunciar quién vendría. Levantó su voz para clamar en el desierto: abran camino para la llegada del Señor. Él no era el que había de venir, él era el que lo anunciaba. Él era un profeta que levantaba su voz y clamaba en el desierto: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan apuntó a Cristo al verlo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él exclamó y apuntó a Jesús y dijo: he aquí el Cordero, y lo apuntó en medio del desierto. Juan bautizaba con agua, pero él señaló al que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Y él anunció que el reino de los cielos se había acercado. Aleluya, aleluya. Quiero que me acompañen a Mateo 11, versos 11 y 12. Mateo 11, versos 11 y 12. Y la palabra del Señor dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Yo quiero preguntar: ¿cuántos pequeños habemos aquí? ¿Cuántos pequeños hay aquí? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hoy en día, tú y yo podemos ser voces que claman en el desierto. Tú y yo podemos ser voces que apunten a Cristo en medio del mundo complicado en que vivimos, en medio de un mundo donde hay gente dormida, en un mundo de sequía espiritual. En este desierto podemos ser esa voz que clama por las almas y anuncia que el Rey ya viene. Sin embargo, qué difícil se nos hace a nosotros como pueblo levantar la voz y llamar al arrepentimiento. Y si los hacemos, nos llaman religiosos. O ya viene a juzgarnos, o dicen que los ofendemos. Somos el pueblo de Dios, pero muchas veces nos falta valentía para llamar las cosas como son. Y sí, llamar las cosas como son, y no estoy hablando del anuncio del refresco. No nos atrevemos a hacer esa voz que dice: arrepentíos y convertíos. Y cada vez son más los que caen en el abismo. No nos atrevemos a decirle lo que están haciendo mal.
lo que les está alejando de Dios, porque pueden ofenderse, porque pueden sentirse juzgados, porque se pueden molestar, y nos convertimos en creyentes que le pasamos la mano al pecado, y eso cuesta y puede costar la vida. Estamos hablando hoy de vida y muerte, y no me malinterpreten. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y hacer llamados al arrepentimiento, porque también por muchos años muchas personas que no estaban llenas del Espíritu Santo, lo que han hecho ha sido dañar. Personas llenas de religiosidad, lo que han hecho ha sido ofender, al punto que mucha gente no quiere saber del Evangelio. Tenemos que llamar las cosas como son, pero en el amor de Cristo. Nosotros predicamos y el Espíritu Santo es el que redarguye. Nosotros predicamos y el Espíritu Santo es el que convence. Pero el no llamar al arrepentimiento puede costar la vida e incluso puede hacer que dejemos de escuchar a Dios. Hay una historia en la palabra, la historia de Elí. No la voy a leer, pero se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 3 y capítulo 4. Era un sacerdote que ministraba al Señor, un sacerdote que sus hijos servían, entre comillas, a Dios en el templo. Pero sus hijos hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Elí no tuvo la valentía de llamar la atención a sus hijos. Fue liviano con el pecado de sus hijos, al punto que él dejó de escuchar la voz de Dios. No solo Elí sufrió las consecuencias, todos las sufrieron. La palabra de Jehová escaseó, vino juicio a su casa, perdió Israel la batalla contra los filisteos. Sus hijos Ofni y Fines, que hacían cosas malas, murieron. Elí muere también al caerse de una silla, se esnuca al escuchar que el arca del pacto fue tomada por los enemigos. Y su nuera, que estaba embarazada, entra en dolores de parto y nombra a su hijo Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, por haberse perdido la presencia de Dios. El pecado y ser permisivos con él trae consecuencias. Así que tenemos que ser valientes y arrebatar las almas. Como le pasó a la nuera de Elí, la tierra está gimiendo y ha entrado en trabajo de parto. No podemos llamar las cosas malas como si fueran buenas. No podemos ser complacientes con el pecado. Y debemos inspirar a prepararnos en amor. El amor de Cristo nos mueve a misericordia. El amor de Cristo nos mueve a clamar en el desierto por las vidas. Tenemos que levantar nuestra voz y anunciar que el tiempo se acaba. El tiempo se está acabando. Tenemos que levantar nuestra voz y anunciar lo que está por venir. La tierra gime por ver la manifestación de los hijos de Dios y debemos prepararnos. Debemos mostrar los frutos dignos de arrepentimiento. Debemos mostrar el amor de Cristo y testificar de lo que Él ha hecho. Es tiempo de no perder el tiempo. Es tiempo de declarar a viva voz que el Rey ya viene. No podemos dormir como los demás. Dios nos llama a despertar. Despierta. Dile al que está a tu lado: despierta, despierta. Es tiempo de despertar. No podemos seguir dormidos. No podemos perder el tiempo. Hay que seguir anunciando al que ha de volver, al Rey que vendrá y no tardará. Aleluya. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Hay personas, miren, hay personas que me han dicho: es que eso yo lo llevo escuchando desde niña. Y en eso yo le digo: si lo llevas escuchando de niña, imagina cuán cercano está ese momento. El tiempo se acerca y el tiempo se agota. Somos su iglesia y no debemos solo ser lindas, no solo debemos estar preparadas,
sino que debemos anunciar su regreso. Y hoy creo que salimos siendo voces que claman en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Abran camino para la llegada del Señor. Y hoy te pregunto, ¿en qué estamos perdiendo el tiempo? Cada cual de nosotros tiene que hacerse esa pregunta. ¿En qué estamos perdiendo nuestro tiempo? ¿Con qué nos estamos distrayendo? Así que prepárate y prepara el camino para el Señor. Dios desea que nos preparemos. Es importante que estemos despiertos. Es importante dejar al Espíritu que nos muestre con qué se nos están ensuciando los vestidos, con qué se nos están ensuciando las manos, con qué se nos está ensuciando el corazón. Pecado es pecado y no se le puede echar perfume. Si se le echa perfume, apesta más. No se puede hacer como que no existe y hay que ser valientes. El Espíritu Santo nos ayuda, nos muestra, pero somos nosotros los que tenemos que dejar a un lado aquello que nos puede costar. Y si no conocemos a Cristo, el tiempo es ahora. Nos puede costar la vida eterna. Si somos salvos, su Espíritu Santo nos ayuda. Pero hay conductas que nos pueden costar caro. El salmista David en el Salmo 139, versículo 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa es una evaluación que el salmista David invocaba al Señor. Muéstrame, muéstrame. Así que tenemos que hacernos esa misma pregunta. Muéstrame, Señor, y permitir que el Espíritu Santo nos muestre en qué estoy fallando. Yo estoy murmurando, tengo orgullo, estoy idolatrando algo, estoy viendo cosas en la televisión que no edifican, las redes, que estoy tomando mucho tiempo en las redes y esto no te agrada. Así que la paga del pecado es muerte, pero Cristo da vida eterna. Cristo da vida eterna. Yo puedo clamar en el desierto: arrepentidos y convertidos, pero también apunto al que tiene misericordia y gracia. Apunto y digo que Él puede sanarte. Él todavía puede sanarte. Él todavía puede libertarte. Él todavía puede mostrarte salvación. Él es el que perdona todos tus pecados y el que vino a hacerte nuevo en Él. Nuevo en Él. Hoy prepárate, novia. Como decía en la canción que danzaban las nenas. Ya la iglesia va a ser arrebatada. Así que prepárate, novia, el rey ya viene. Pero también te digo, novia, prepara el camino al Señor. Prepara el camino al Señor. Anuncia que el tiempo se agota. Anuncia arrepentidos y convertidos. Anuncia que el rey ya viene. ¿Por qué hay tantos adoradores que hoy en día están cantando esas canciones? Ven, 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 ven. ¿Por qué la están cantando? Aleluya, el rey viene ya. No es por moda. No es una moda, es porque es cumplimiento profético de su palabra, que dice que la novia dice ven. Hay una voz que clama, la voz de una iglesia que clama en el desierto: ven, Señor Jesús. Tu iglesia dice ven. ¿Estamos preparados para el regreso del Señor? Hoy es día de salvación. Padre, ¿estamos preparando a nuestros hijos con amor para que estén listos para el encuentro? Yo creo que sí. Esas niñas testificaban de que se están preparando. ¿Estamos preparando a nuestra familia para ese encuentro? ¿Estamos preparando el camino para que puedan reconocer a Cristo como el Señor y Salvador? Aleluya. Iglesia, sigamos anunciando su regreso. Sigamos anunciando que sin confesión no hay salvación.
sigamos anunciando que con amor eterno Él los ha amado y por tanto extiende su misericordia. Anunciamos que el Rey ya viene. Aleluya. No perdamos el tiempo en lo trivial. No perdamos el tiempo en carnalidades y vanidades. Hoy hay un llamado a despertar. Hoy hay un llamado para arrepentirnos y convertirnos. Hoy hay un llamado para prepararnos y hoy hay un llamado para preparar el camino al Señor. Hay que decirle al mundo que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay que decirles, y hoy te digo, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy te digo, Él te sigue amando. Él te sigue, Él te sana y Él te liberta. Y aún en medio del desierto, Él da vida plena. Es un tiempo para preparar el camino para su regreso, tanto para nuestras vidas como para todo aquel que esté a nuestro alrededor. Tenemos que testificar de Jesús. Tenemos que apuntarlo a Él, como el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. El Rey ya viene. Así que te pregunto otra vez, ¿y tú quién eres? Desde hoy sé una voz que clama en el desierto: al que viene, preparad el camino. Aleluya. Si lo creen conmigo, pónganse de pies.